Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Malta Academy de hoy. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias por haber preparado esta Malta Academy de hoy, que nos vas a hablar de blockchain. Y como me decías antes, hoy va a ser más una introducción, ¿no? Ponernos un poquito más en contexto sobre blockchain, ¿verdad? Sí, no vamos a entrar a lo que es el código puro y duro, vamos a ver el concepto, que entendáis un poco de qué trata blockchain y luego las posibles aplicaciones al mundo de la empresa y de la sociedad en general. Pues A mí bueno, me da el apetito para que luego ya en otros vídeos queráis programar más. qué bueno. Pues a ver, lo que estáis ahora conectados, si queréis, podéis ya utilizar el chat para saludar y ver cómo funciona, porque a lo mejor vais a tener algunas preguntas a lo largo de la charla. Entonces os invito a probar. Hola, Clement. Tenéis también la parte de preguntas. Como me decía Alberto, pues vais a poder preguntar mientras la charla o también habrá un espacio al final del webinar para preguntar todo lo que necesitáis, ¿vale? Pues nada, ya son las 6:02, así que Alberto, si quieres, te dejo compartir tu presentación. Yo estaré por aquí y volveré al final, ¿vale? Si hay cualquier cosa, pues igual te puedo interrumpir, ¿vale? Por Vale, si acaso. estupendo. Muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias. hasta luego, gracias. Buenas a todos. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver si me aclaro. Es la primera vez que utilizo este software. Si tenéis algún problema o dejáis de ver, pues me comentáis por el chat y lo arreglamos. Aquí, vamos a ver. Bien, bueno, primero saludaros a todos, encantado de estar aquí para explicar esta tecnología que a mí me apasiona muchísimo, que es el blockchain y que es una tecnología que se habla mucho en los telediarios, pero es la gran desconocida. Lo primero, presentarme un segundo porque quiero ver a ver si puedo conservar el chat mientras hago la presentación. No va a poder ser. Bueno, os hago así y la vamos viendo de esta manera. Presentarme, bueno, yo me llamo Alberto Lasa, he estado trabajando en agencias y demás empresas, pero actualmente ya de hace un tiempo trabajo como freelance por mi cuenta en todo plataformas de desarrollo y programación y concretamente en los últimos años me he especializado mucho en el tema de blockchain. Blockchain junto con la inteligencia artificial, la robótica y la big data serían tecnologías punteras que van a cambiar mucho durante estos años cómo entendemos la economía, la forma de interactuar las empresas y en general también el comportamiento del consumidor. Entonces, me parece pues uno de los pilares. Estamos en un momento que es de mucho cambio, es una gran revolución, la tuvimos en los años 90 con Internet y actualmente estamos teniendo otra gran revolución que es esta aquí, estas tecnologías que han nacido a raíz de la computación de finales del siglo XX y de Internet concretamente en los años 90. Entonces, ¿qué es blockchain? Bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar en los telediarios de Bitcoin, las criptomonedas, que si suben, que si bajan, que si esto es un boom, que si es una mentira, que si no sé qué. Blockchain, lo primero que tenéis que saber es que no es Bitcoin. Blockchain es la tecnología que permite que Bitcoin exista. Es decir, la tecnología base. A partir de haciendo uso de esta tecnología, podemos desarrollar productos como Bitcoin. Pero no solamente Bitcoin, el abanico es muchísimo más amplio y muchísimo más rico en aplicaciones y soluciones que solamente la criptomoneda blockchain, que sí, efectivamente es una gran revolución, ahora veremos, pero tiene muchísimas más implicaciones esta tecnología. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una forma de guardar
de forma inmutable y descentralizada datos y lógica. ¿Cómo es el Internet hoy en día? Para hacernos un pequeño esquema mental. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en nuestro canal de Facebook, se encarga en nuestro navegador, se cargan nuestras fotografías, ¿no? Estas fotografías están en un servidor central. Nuestro navegador lo que está haciendo es hacer una solicitud HTTP al servidor de Facebook o al conjunto de servidores de Facebook y nos responde con el contenido, entre ellos las fotografías. Esto es un sistema centralizado. Todo en Internet funciona hoy en día de esta manera. Me da igual que estemos hablando de un gran banco, de una red social o de una pequeña web de la frutería del barrio. Todo funciona de forma centralizada. Existen unos servidores y luego centralizados y luego existen muchísimos clientes, navegadores, ordenadores que solicitan a estos servidores la información. Este es el sistema que ha funcionado hasta el día de hoy. De hecho, os sonará de ver en los telediarios a veces ataques de denegación de servicio o también conocidos como DDoS, que simplemente es que muchos ordenadores han pedido información a un servidor y este servidor directamente se ha bloqueado porque se ha visto superado, no ha podido gestionar todo ese número de peticiones. Esto ha ocurrido con Twitter y ha ocurrido con otras grandes empresas también. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que saber, que blockchain es una tecnología que nos va a permitir saltar de este sistema centralizado a un sistema descentralizado, donde los recursos, los activos digitales, los textos, las fotografías y cualquier activo de cualquier naturaleza que se guarda hoy en día en un servidor, se puede almacenar de forma descentralizada. Pero también se puede almacenar la lógica. ¿Qué quiere decir lógica? Lógica quiere decir funcionalidad. Nosotros cuando cargamos una página web en nuestro navegador, aparte de los activos fijos, como puede ser un párrafo, una fotografía, existe una cierta lógica, ¿no? Generalmente programada en JavaScript, que pues algo tan sencillo, por poner un ejemplo muy sencillito, cuando tú pinchas en tal botón, pues la pantalla hace tal cosa, ¿no? Eso sería lógica, por ejemplo. Entonces, blockchain permite tanto almacenamiento como lógica, datos como lógica, almacenarlos de forma descentralizada. Este es el esquema del sistema que teníamos o que tenemos, porque va a seguir sobreviviendo. El blockchain no viene a desbancar el sistema central, viene a superarlo allá donde es ineficiente, que veremos que es en muchos casos. Este sistema es el que estamos acostumbrados y este sistema de la derecha es el sistema de la blockchain, donde no existen servidores centrales. La blockchain lo que hace es desintermediarizar, o sea, quitar al intermediario. Directamente permite que nosotros, como agentes sociales, podamos interactuar directamente de uno a uno, sin pasar por un servidor central. Esta es la gran revolución. ¿Cuándo blockchain digamos, tiene sentido aplicarlo, ¿no? Porque habrá muchos entusiastas del blockchain que, voy a poner un poquito más en grande, que digan, no, hay que aplicar blockchain a toda la economía, a todos los modelos de negocio. No, esto no es cierto. Blockchain hay que aplicarlo en aquellos momentos donde actúen varias personas o instituciones sociales que tengan intereses contrapuestos. ¿Por qué? Nosotros, desgraciadamente, el ser humano nos gustaría poder confiar entre todos y no tener que usar ningún intermediario, pero la realidad es que tenemos que usar intermediarios porque mucha gente puede intentar engañar, puede mentir, etcétera. ¿Por qué existe, por ejemplo, el registro de la propiedad? Porque yo te puedo vender una propiedad, te puedo vender mi casa, ¿no? Tú me das el dinero y nosotros vamos a la propiedad, al registro, a establecerlo. ¿Qué pasa si no fuésemos al registro? Nos tendríamos que tener una confianza mutua de que ante cualquier situación, los dos digamos que yo te he vendido la casa y que tú me has dado el dinero, ¿no? Sin embargo, no, por desgracia, es así, no podemos confiar.
Y por eso tenemos registros, tenemos notarios, etcétera. Son instituciones intermediarias. Entonces, cuando haya un tercero que sea nuestro aval, nuestra garantía de un acuerdo social, es entonces cuando el blockchain entra en juego. Si yo tengo una web, tengo una empresa y tengo una base de datos que la uso interna para mí, esos datos no tienen ningún tipo de interacción fuera de mi uso interno, no necesito aplicar blockchain. ¿Para qué voy a usar blockchain? Blockchain solo es para cuando existen muchas partes o varias partes que necesitan confianza sin utilizar a un tercero. A ver, aquí. Entonces, ¿qué beneficios tiene la blockchain? Bueno, la blockchain tiene varios beneficios. Primero, no se puede hackear. Realmente sí se puede hackear la blockchain. Nunca ha pasado, ni creo que pase. ¿Por qué? Porque técnicamente, matemáticamente es factible hackear blockchain. Pero la cantidad de recursos, en definitiva, de dinero que habría que emplear para hackear, por ejemplo, Bitcoin, sería tremenda. Estaríamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, lo invertido para hackear Bitcoin sería muy superior al beneficio que podrías obtener de ese hackeo. Por tanto, queda totalmente... nadie va a querer hacerlo. Aparte, técnicamente, sería muy difícil. Por lo tanto, ese único punto de falla que tenían los servidores centrales lo supera blockchain. En el sistema tradicional, si tú hackeas el servidor de un banco, el banco está hackeado en su totalidad, porque todos nuestros datos del banco están en unos ordenadores, en unos servidores. Esas fotografías que hemos visto de armarios en un búnker, pues está ahí nuestros datos. Si tú hackeas eso, hackeas al banco. Sin embargo, el sistema blockchain no. Ya veremos cómo funciona. Luego, claro, al quitar el intermediario, no hay gastos ni comisiones. Los intermediarios no trabajan por amor al arte. Quieren tener una retribución por sus funciones de verificadores de la verdad, ¿no? El notario nos va a cobrar, y no poco, por echar su firma. Pues esto, si no existe el intermediario, se omite igualmente. Luego, no existen vetos ni censura tanto de instituciones o organismos privados como públicos. La blockchain pública, existen blockchains privadas, pero la blockchain pública no tienes que rellenar ningún formulario, ni nadie te tiene que poner una firma. Cualquiera puede empezar a hacer uso de la blockchain si así lo desea. Y nadie tiene la autoridad para vetar que una persona entre. Pensar, por ejemplo, en el tercer mundo. ¿Cuántas personas del tercer mundo, y estamos hablando de muchos millones de personas, están desbancarizadas? Muchísimas. Media África no tiene cuenta corriente. Blockchain puede solucionar esto. Pensemos también en países con ciertas dictaduras como Corea del Norte u otros países. Los gobiernos tampoco pueden censurar la actividad de la blockchain. Es técnicamente, matemáticamente imposible. Sin embargo, en China, el servidor central de Google sí es bloqueado y los chinos solo pueden acceder a determinadas informaciones porque el gobierno central de China aplica una censura sobre cierta información que viene del mundo occidental. Ahí vemos los grandes beneficios. Inmutabilidad. No se pueden cambiar ni los datos ni las reglas del juego. ¿Qué significa esto? Que cualquier dato que se guarde en la blockchain está escrito a fuego. Ahí se queda por los siglos de los siglos. No se puede cambiar. Y tampoco las reglas del juego. Si yo estoy haciendo negocios con una segunda persona y establecemos una serie de patrones, de reglas, etcétera, eso la otra persona o yo mismo no lo vamos a poder cambiar según nuestra conveniencia en el futuro. Porque todo es regido y gobernado dentro de la blockchain, que es inmutable.
Transparencia, otro gran beneficio que tiene la blockchain. Muchos habréis oído en los telediarios, no, Bitcoin sirve para el lavado de dinero, el narcotráfico, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. Veremos más adelante, blockchain, tú te identificas en la blockchain con una dirección pública que no tiene asociada un nombre y un apellido. En ese caso sí que es anónima, pero todas las transacciones que se hagan desde o hacia esa dirección pública quedan almacenadas públicamente en la blockchain y encima con la inmutabilidad que hemos dicho antes. Es decir, que todas las transacciones son transparentes. Esto no ocurre en la banca tradicional. ¿Alguien sabe qué transferencias se hacen en un banco? No lo saben más que los trabajadores del banco, pero no la sociedad. En la blockchain es transparente. El tema es el origen. Ya veremos que también, si en algún momento yo hago una compra con bitcoins, mi dirección pública de bitcoin, y me tengo que dar mis datos personales en esa compra, a partir de ese momento, para la policía, es muy fácil saber que esa address pública, como se llama en blockchain, dirección pública o address pública, está vinculada a mi persona, con lo cual a partir de ahí pueden hacer una trazabilidad, porque la blockchain es transparente, pueden hacer una trazabilidad completa. Además, eso de que es para el narcotráfico y el lavado de dinero no es cierto. Se ha demostrado, y hay muchos informes en Internet que podéis buscar, que realmente los circuitos financieros tradicionales, los paraísos fiscales, el dinero en efectivo, es lo que realmente suelen emplear los delincuentes. Aunque, claro, da mucho nombre que en un telediario salga que pues, un narcotraficante usó, por ejemplo, bitcoins. Pero en realidad es algo más esporádico que otra cosa. Democratización y participación directa. ¿Qué quiere decir democratización? Pues que blockchain nos va a permitir acceder a ciertas actividades sociales, protocolos, que de otra forma no podríamos acceder. Veremos ejemplos. Y participación directa. En la blockchain os he dicho que se guardan datos. Esos datos pueden ser saldos, por ejemplo, de Bitcoin, pero no tiene por qué ser saldos monetarios. Se puede guardar cualquier cosa. Por ejemplo, en una junta directiva de una empresa, a través de la blockchain, se puede votar a favor o en contra, por ejemplo, de una determinada acción. Por lo tanto, es muy democrático. Veremos también la democracia en el sentido de la financiación. Veremos que con blockchain se democratiza la financiación. No vamos a requerir, ya no solamente los millonarios van a poder hacer grandes inversiones, sino que también el pequeño ciudadano, en su medida, va a poder invertir en lo que desee. Esto lo veremos también. Y veamos más beneficios que tiene esto. Accesibilidad planetaria sin fronteras. Va muy unido también al tema de que no hay vetos ni censura. Blockchain es accesible por todo el planeta. Da igual, mientras tengas internet y tengas un dispositivo, y además el dispositivo no tiene por qué ser muy potente, puede ser un smartphone viejo o un ordenador de 100 euros, tú puedes conectar a la blockchain. Con lo cual, no existen las fronteras, no existen los países, no existen los gobiernos ni las instituciones cuando hablamos de blockchain. Existe, digamos, esa aldea global que es el planeta. Y en Bitcoin, en el caso de Bitcoin, no es así en todas las criptomonedas, pero en el caso de Bitcoin no hay inflación ni manipulación de oferta monetaria. Actualmente, si os fijáis en la economía, veréis que se está inyectando cantidades ingentes de dinero. Esto, en los teóricos economistas de toda la vida del siglo XX, se ha llamado el impuesto de la inflación. Cuando tú no puedes cubrir unos gastos, que tu país tiene unos gastos públicos, tienes básicamente dos vías para financiar el gasto público. Uno es poner más impuestos. Recaudas más
y con lo que has recaudado, pues pagas los gastos públicos. Aparte de problemas económicos que tiene eso, que desincentiva el consumo particular, aparte de eso, es tremendamente impopular. Un gobierno, me da igual del color que sea, no le gusta subir impuestos, a final de cuentas. Digan lo que digan. ¿Por qué? Porque rascar los bolsillos de los contribuyentes significa quedar mal con ellos y significa que mañana no te van a votar. La otra vía que tienen los gobiernos es, pues vamos a inyectar dinero, vamos a darle a la manivela de fabricar dinero. Fabricamos esos dineros y esos billetes y los bancos centrales, en realidad no son billetes, son dígitos en los servidores. Esos bancos centrales, a su vez, venden a los bancos comerciales esa oferta monetaria que recolocan los bancos comerciales en los empresarios y en los particulares. Y de esa manera el dinero se inyecta en la sociedad. ¿Qué ocurre con esto? Pues que suben los precios. Si hay más billetes en circulación, quiere decir que cada billete va a tener menos poder adquisitivo. Es decir, si tú antes comprabas un helado con 5 euros y se inyecta mucho dinero, mañana te costará el helado 7 euros. Entonces, es un impuesto que no tiene la naturaleza de impuesto, pero que al final de cuentas lo que hace es bajarte el poder adquisitivo. Entonces, Bitcoin es todo lo contrario. Bitcoin hay 21 millones de unidades, nunca va a haber más en la sociedad y se van generando paulatinamente de forma decreciente. Con lo cual, en realidad, Bitcoin, que no puede ser manipulado porque nadie controla su oferta monetaria, es deflacionario, lo contrario a todas las monedas fiat que conocemos. Estos serían un poco los grandes beneficios que comporta el blockchain. ¿Pero qué es el blockchain? El blockchain, como os he dicho, es una base de datos. Para entendernos, voy a ser muy coloquial, si hay algún programador que me perdone, pero voy a intentar llegar voy a partir de que no todo el mundo tiene conocimientos de programación y técnicos, entonces voy a intentar usar vocabulario muy sencillo. Blockchain básicamente es como una base de datos, es un sistema de almacenamiento y ese almacenamiento, todo lo que se guarda ahí, tiene que ser por consenso mayoritario de los que forman la blockchain, que a su vez uno libremente puede entrar y salir de la blockchain. Entonces, ¿qué ocurre? Que se llama blockchain, del inglés se traduce como cadena de bloques, simplemente porque la información se guarda en bloques. En el caso de Bitcoin, son transacciones. Un bloque, pues, tiene una capacidad de X transacciones y cuando se llena ese bloque, se produce lo que se llama el minado del bloque, que no es más una metáfora de minar de las minas de oro, de cuando se saca el oro de las minas, pues es simplemente una metáfora. Cuando un minero, que es una persona que programa estos bloques, las transacciones se distribuyen abiertamente a la red de blockchain. Y los mineros no son más que computadoras, ordenadores que puede tener una empresa o un particular libremente, que reciben todas esas transacciones, las empaquetan, las firman y dicen, ya tengo un bloque al resto de la red. El resto de la red recibe ese bloque, comprueba de que las transacciones son válidas y lo da por bueno y lo añade al último bloque que tenía. De ahí viene la cadena de bloques. Pero esta cadena es cadena porque aparte de las transacciones, digamos, de la data que realmente tiene utilidad, los bloques guardan un número alfanumérico que es la firma del bloque anterior. Es decir, el bloque anterior se resume en una tirada de letras y números que es única. Si cambias una sola transacción, una sola letra del bloque, cambia su firma. Entonces, esta firma se guarda a su vez como un campo en el siguiente bloque. Por lo tanto, lo condiciona. Un bloque anterior condiciona el bloque futuro. Y de ahí viene la cadena. Si tenemos 15 bloques y modificas el décimo, tendrás que modificar el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Pero mientras tanto, el resto de los mineros van a seguir haciendo su trabajo. Y para cuando tú llegues al 15, igual estamos ya en el 22. Y de ahí viene la dificultad de manipular la blockchain. Esto no me voy a meter en temas tecnológicos, pero minar un bloque supone gastar mucha electricidad y dinero, por tanto.
y no sale a cuentas, no llegas a alcanzar porque los mineros se quedan siempre con la cadena más larga, con la que tiene más bloques. Si hacemos otro vídeo explicando más técnicamente lo que es la blockchain, lo veremos más en particular. Pero espero que con esto, luego al final, si queréis hacerme preguntas, os explico más en detalle. Como podéis ver aquí en este pequeño GIF que he puesto, pues los bloques se van sumando. Cada blockchain, porque no existe una única blockchain, tiene sus algoritmos de consenso y sus tiempos. En el caso de Bitcoin, estamos hablando aproximadamente de un bloque minado cada 10 minutos. No sé si conocéis el concepto bueno, ya os he comentado, la minería. Esto es como se ve los mineros. Los mineros no son más que personas o instituciones, empresas que se compran estos aparatos que no dejan de ser CPUs y tarjetas gráficas de memoria que lo que hacen es pues generar esas firmas, esos bloques y lanzarlos a la red, ¿no? Al principio, si hubiésemos sabido, por supuesto, todos seríamos multimillonarios, no millonarios, multimillonarios, si allá por el 2010, con un simple ordenador portátil, hubiésemos empezado a minar los bitcoins, porque Bitcoin empezó en el 2009, hoy seríamos millonarios, ya que costaba menos de 10 euros minar un bloque de Bitcoin. Y hoy estamos casi a 20.000 euros lo que vale un Bitcoin. A ver, que veo que me ha escrito alguien. Vamos a ver. Un segundo. Vale, continuamos. Como os iba diciendo, a ver, un segundo, aquí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que, claro, el dinero es muy atractivo, entonces se empezaron a construir aparatos que procesaban los bloques de forma más eficiente, gastando menos energía, etcétera. Y hoy en día hablamos de granjas de minería. Una granja de minería no es más que, pues eso, una nave donde hay cientos o miles de estas máquinas, de este hardware, que conectados a la red, que se dedican a minar. No os he comentado antes, no se sabe quién inventó Bitcoin, que es la primera blockchain que existe. Se llamaba Satoshi Nakamoto, pero es un nombre falso. Y se salió en enero del 2009, creo recordar. Y sacó una documentación oficial que ya es un estándar cuando se saca tecnología blockchain, que se llama White Paper, que no es un documento que explica cómo funciona la blockchain básicamente. Y para que veáis la filosofía que tenía Satoshi Nakamoto en uno de los campos que tengo, en una información dentro de la blockchain, el primer bloque, él puso algo así como al borde del segundo rescate financiero. Con lo cual, ya veis un poco la filosofía de la persona que inventó Bitcoin. Pero, vale, me podéis preguntar, vale, Alberto, y ahora está bien esto de blockchain, quiero empezar a probar. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo? Bueno, en blockchain no te tienes que descargar, en principio, nada así grande, ni licencias, ni nada por el estilo. Funcionas con una wallet. Una wallet es una billetera que tiene una clave privada y una clave pública. En blockchain funciona todo con criptografía simétrica o pública. Esto es un tema complejo, no voy a entrar aquí porque nos podríamos pegar 3 horas hablando de criptografía, pero para que os hagáis una idea, los bancos o la NASA o el ejército usa este sistema, la criptografía pública, con lo cual, si blockchain fuese roto, también sería rota toda la banca internacional, para que os hagáis una idea. Es realmente imposible. O los lanzamientos de armas nucleares. O sea,
todo funciona. Esta es la máxima criptografía que existe. Ahora mismo se habla de los ordenadores cuánticos y demás, pero por muchas noticias que veáis, es algo que está en versión muy, muy beta. Realmente un ordenador cuántico requiere una inversión de dinero y personal gigantesca. Solamente empresas como Google lo pueden hacer y están ni siquiera digamos que han nacido, está en versión de investigación, o sea, es algo muy complejo y que aún no amenaza. Y de hecho, sin amenazarse el blockchain, amenazaría todos los sistemas de seguridad que existen ahora mismo en el planeta. Entonces, como os iba diciendo, simplemente tú funcionas con una wallet. Una wallet es un software que lo puedes descargar de muchos sitios oficiales. Y este software básicamente tiene una clave privada y una clave pública. Y cuando tú lanzas una transacción que puede suponer intrínsecamente el movimiento de unos assets digitales que tienen un valor en el mercado, como por ejemplo Bitcoin, se firma con la clave privada. O también podrías realizar una transacción de unos datos X y se firman con la clave privada. De tal manera que los mineros saben que el origen es válido. Todo funciona por criptografía. ¿Qué tipo de wallets podemos usar para iniciarnos en este mundo? Bueno, existen básicamente, sin entrar en mayores clasificaciones, tres grandes grupos de wallets. Están las wallets de software, las wallets de hardware y las wallets de papel. Las wallets de software, como os imagináis, es un programa que tú te descargas en tu ordenador o una extensión para el navegador que te permite, pues, tener ese conjunto, ese par de claves y empezar a interactuar con la blockchain. Tienes la clave privada, la clave pública y de la clave pública sale una dirección. Lo que tú compartes siempre es la dirección pública. Si tú quieres, por ejemplo, que alguien te envíe bitcoins, lo que tienes que hacerle a esa persona es decirle, mira, esta es mi dirección pública. Y entonces él firma una transacción con su clave privada hacia esa dirección pública. Estas wallets, este software, aparte de guardar estas claves y permitirte hacer transacciones, también tienen, digamos, una funcionalidad enriquecida, que ya no es propiamente la blockchain, que es, pues, oye, pues guardarte de forma visualmente que sea atractivo y fácil, pues, todas las transacciones, decirte qué es lo que tienes, lo que no tienes, pero eso ya, digamos, que es funcionalidad utilitaria alrededor del núcleo de una wallet, que es las claves para firmar. Esto, por supuesto, es todo bajo control y responsabilidad personal. Aquí no puedes acudir a ninguna empresa a decir esto que ha pasado, he perdido las claves. No, nadie te va a ayudar en esto. Y si pierdes la clave privada de tu wallet, lo has perdido todo. Nadie te va a poder ayudar. Nadie. Ni la NASA te puede ayudar en este tema. Entonces aquí vamos a ver si funcionan los enlaces. Y podemos verlo. Aquí, por ejemplo, en bitcoin.org, pues tenéis una serie de wallets. Tenéis pues para Mac, para Windows, Linux, tenéis para móvil, para escritorio de portátil, etc. Eso serían wallets de software. Luego tenéis wallets de hardware. ¿Qué es una wallet de hardware? Pues es, en vez de guardar, digamos, en la memoria de tu disco duro las claves, lo que se guarda es en unos aparatos físicos que la única funcionalidad que es guardar esa clave y firmar. Y entonces, cuando alguien quiere hacer una transacción, pues a través de un cable o por Bluetooth, por lo que sea, se le envía los datos de esa transacción a ese aparato y ese aparato, sin que no tiene capacidad de externalizar esas claves, lo que hace es firmar y te devuelve el resultado firmado, que ya lo puedes difundir en la blockchain. Por lo cual es muy, muy seguro. Es, de hecho, el mayor nivel de seguridad que tienes. Problema, que requieres de un dispositivo físico. Un dispositivo físico que te cabe en la palma de una mano. Si lo pierdes, nuevamente lo has perdido todo. Aunque, bueno, existen, según el aparato, unos sistemas de recuperación
digamos, como que backups, que luego en otro aparato virgen puedes volver a volcar la información, etc. Pero, bueno, en general, si pierdes, tienes un problema gordo. Los más grandes, o sea, los más famosos son las billeteras Trezor y Ledger. Aquí tenéis las páginas. Trezor, como podéis ver aquí en este vídeo que os han puesto, es más pequeño que una palma de una mano. Simplemente, como veis ahí, se enchufa al ordenador, se genera la transacción y se firma por el aparato. Luego tenéis otros como Ledger, os enseño los más famosos, que, bueno, es parecido a un USB. Es simplemente un USB. Lo que pasa es que no es un USB al uso. Es una billetera que está, digamos, encapsulada en forma de USB. Y luego, por último, tenéis los wallets de papel. Como he dicho, una billetera es un concepto, es un par de claves de criptográficas. Me da igual que lo guardemos en un software, que lo guardemos en un aparato de hardware o que lo guardemos incluso en un papel. Existen wallets de papel y de hecho, estas serían, digamos, el máximo nivel de seguridad que existe, porque un papel no se conecta a Internet. Nadie te va a poder hackear un papel. Ese papel lo puedes guardar, no recomiendo que lo guardéis en cualquier lado, sino en un cajón que sea muy importante en vuestra casa. Y ese papel viene impreso las dos claves. Entonces, cuando vayáis a hacer una transacción a través de una página web o lo que sea, utilizáis la información de ese papel, que no deja de ser una wallet. Esto es una wallet fría. Hardware y papel se denominan wallets frías. ¿Qué pasa? Contrapartida, no es muy usable en la vida cotidiana llevar un trozo de papel con las claves. Aquí tenéis una página web, por ejemplo, que, bueno, tú pones aquí cualquier cosa y te va generando con un sistema matemático aleatorio, random, te va generando estas claves. Cuando el sistema, no vamos a esperar porque ya veis que está aquí procesando, porque es muy, muy seguro. Cuando el sistema ha generado las claves, las imprime en un papel como este de aquí, como el que veis en fotografía, y lo puedes imprimir, mandar por correo. Creo que no te lo mandan, porque sería muy arriesgado, pero lo puedes imprimir. Si alguno hace esto, cuidado con las impresoras. No lo hagáis en impresoras de oficinas y demás, porque las impresoras tienen una cierta memoria que se puede rescatar. Esto, usarlo en impresoras seguras. Más. Bien, lo que os comentaba del pseudoanonimato. El pseudoanonimato es básicamente, no sabemos un nombre y un apellido que tienen las claves, pero vemos con esas claves cuántas transacciones han hecho, hacia qué direcciones, con qué movimientos, con qué datos, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos una web donde, pues, están todas las transacciones que se están realizando ahora mismo en tiempo real, como podéis ver. Entonces, bueno, aquí cuando veáis height, altura en inglés, pensamos siempre en la cadena de bloques de forma horizontal, pero técnicamente se piensa en forma vertical. Entonces, cuando se mira un bloque, digamos que se pone por encima del último. Por eso se habla de altura de bloques. Y, bueno, aquí, por ejemplo, estaríamos en el 289.321 bloques. Este sería el último. Y entonces, pues, bueno, aquí se recopilan todas las transacciones. Como veis, estos son address. Y se puede hacer una trazabilidad de todo. Por tanto, no es anónimo, sino que es pseudoanónimo. Esto es un concepto que tenéis que tenerlo siempre muy presente. Si pinchamos en un bloque, vendremos ya en el detalle del bloque. Podemos ver qué minero, qué address de minero lo minó, el conjunto de transacciones que se engloban en este bloque, sus orígenes, sus destinos, etcétera, ¿no? Todo lo que es la información del bloque. Bien, dicho esto, ¿cómo se generan los bitcoins? Si me podéis preguntar, joder, Alberto, si has dicho que los bitcoins no hay nadie que los controle, ¿cómo se generan? Bueno, pues cada vez que un minero mina un bloque, es decir, firma un bloque válido y lo lanza a Internet,
una de las transacciones que incorpora, aparte de todas las transacciones que ha recibido del resto de la blockchain, es una transacción propia que no tiene un origen, sino que él mismo es como un saldo, para entendernos, que se pone. En este caso creo que está en 12,5 bitcoins, quiero recordar, por bloque minado. Entonces es un saldo que se pone. Si ese bloque se da por bueno por el resto de los integrantes de la blockchain, de los mineros, eso ya queda como un saldo a tu favor. Y se acaban de generar en un bloque 12,5 bitcoins. Esta es la forma de generar bitcoins. Los mineros que actúan de forma honesta y minan bloques legítimos, incorporan en una de las transacciones un saldo a su favor. Y como el bloque es aceptado por el resto de la blockchain, ese saldo ya es suyo, ya se ha generado de la nada. Es así como se genera la oferta monetaria de Bitcoin. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 21 millones. Cuando lleguen la blockchain haya en circulación en general 21 millones, ya los mineros no podrán incorporar esa transacción. Si la incorporan, técnicamente la podrían incorporar, pero el resto de los mineros no la van a aceptar. Pensar que todo funciona por consenso. ¿Y por qué respetan los mineros los consensos? Porque al final, esto es teoría económica y computacional, que no vamos a entrar, pero al final ser honesto implica muchos más beneficios que ser deshonesto en la blockchain. Con lo cual, aunque tú incluyas unos bitcoins que no te corresponden, el resto de los mineros no van a dar ese bloque como bueno y no lo van a incorporar a sus cadenas. Pensar que un minero tiene una copia exacta de la cadena. Cada minero tiene una copia exacta de la cadena. Y según va recibiendo bloques o él va minando bloques, los va incorporando. Bien. Como os decía, todo no es anónimo y existen muchas instituciones donde se compran, venden criptomonedas. La más famosa, por ejemplo, es CoinMarketCap. Mira, hoy estamos en números rojos, el Bitcoin ha bajado un 6%, pero realmente está en valores altísimos. Estamos en más de $18.000. Esto, decidme qué moneda fiat vale $18.000. ¿Qué divisa en el mercado de divisas? Ninguna. Está muy, muy valorado, independientemente de las fluctuaciones a corto que genere la criptomoneda. Y existen grandes empresas como Coinbase. Coinbase es como se denominaría, un market maker, es un constructor de mercado, es decir, alguien que junta oferta y demanda. Y entonces en libros de compra-venta se pueden generar ese mercado, esa liquidez. Coinbase es uno de los más famosos de todos. Para que veáis que, bueno, se están generando muchas cosas. No es solo unos frikis que hacen transacciones en casa, no. Aquí hay toda una economía de miles de millones de dólares. Pero algunos piensan, como partíamos esta discusión, ¿no? Esta conferencia, digamos que hemos dicho antes que Bitcoin era un producto originado en tecnología blockchain, pero no es la tecnología blockchain Bitcoin en sí misma y fuera de Bitcoin no hay tecnología blockchain, no. Blockchain es una manera, unos protocolos, una manera de tecnología, de programación, vamos a decirlo así para entendernos, y como resultado da Bitcoin. Las blockchains pueden tener muchas funcionalidades. La blockchain de Bitcoin tiene una única, que es la financiera. En Bitcoin solo se guarda de forma descentralizada Bitcoins, transacciones de Bitcoins, nada más. Entonces, los mineros, si yo te mando a ti, que estás al otro lado, te mando un Bitcoin, los mineros van a evaluar que en esa cadena de bloques, que no deja de ser una base de datos, yo tenga una transacción no gastada que como mínimo tenga un Bitcoin. Porque si no, no va a dar por válido esa transacción, porque yo no tendría Bitcoin, fondos para traspasártelos a ti. Y es la única funcionalidad de Bitcoin, que no es poca, cuidado. Fue la primera blockchain y esto es crear un dinero descentralizado fuera de toda
de todo el sistema financiero, es una revolución que con mayúsculas, pero con muchas mayúsculas. Pero, bueno, os he dicho que la blockchain no es solo eso. La blockchain, vuelvo a repetir, es un sistema para guardar datos y lógica, funcionalidad, de forma descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes guardar cualquier cosa. Por ello, Vitalik Buterin, que es uno de los grandes gurús de la blockchain, quiso generar una blockchain, no os voy a entrar en la historia, pero quiso generar una blockchain cuyo objetivo no fuese exclusivamente el financiero, sino que fuese el ordenador del mundo. Es decir, una blockchain donde se pudiesen guardar programas que son llamados smart contracts o contratos inteligentes como datos en sí mismos y que cada minero tuviese un programa que se llama máquina virtual de Ethereum, donde cuando alguien realiza una transacción, realiza contra uno de esos programas, contra uno de esos smart contracts en una funcionalidad concreta. Y esa funcionalidad lo que hace es modificar una de las variables que guarda el contrato, el programa. Y esas variables son luego con las que se interactúa, ¿no? Con las que tienen valor. Por tanto, lo que pretendía y ha conseguido Vitalik Buterin es generar el ordenador del mundo. Y este ordenador del mundo se denomina Ethereum. Hoy, las grandes revoluciones económicas que se van a producir en blockchain, más allá del valor de Bitcoin, se están produciendo en Ethereum. Concretamente, en este año, sobre todo en DeFi, en finanzas descentralizadas. Cosa que os aseguro que los banqueros están poniendo mucho ojo en qué está pasando ahí. Ese es el estado de la verdad de Ethereum, mientras que el estado de la verdad de Bitcoin son las transacciones no gastadas de sus usuarios. ¿Qué es una stablecoin? Una stablecoin es una moneda estable. ¿Qué quiere decir eso? Bitcoin, uno de los problemas que tiene, y Ethereum, que es la criptomoneda nativa, o sea, el Ether, que es la criptomoneda nativa de Ethereum, uno de los problemas que tiene es la gran volatilidad de los mercados. Hoy Bitcoin vale 20.000, mañana vale 10.000, pasado vale 15.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas necesitan estabilidad y seguridad. Tú no puedes vender una bicicleta por, no sé, 8 Ethers y que equivalen, pongamos, no sé, 1.500 euros y mañana, si has tenido suerte, igual valen 3.000, pero has podido tener menos suerte y vale 600 euros, con lo cual te has comido el margen de beneficios y has entrado en costes. Salvo que cuando recibas la criptomoneda la transformes en euros o en dólares en tiempo real. Pero eso comporta unos costes, tampoco tiene mucho sentido. Para eso lo cobras directamente en euros, ¿no? Entonces, lo que se originó fue una solución que son las stablecoins o monedas estables. Es decir, una paridad de 1 a 1 con una divisa, generalmente con el dólar americano. Tenemos el Tether, que usa un sistema sencillo, que es, bueno, yo en una cuenta corriente de un banco, no sé, guardo 5 millones de dólares y en un smart contract genero tokens. Un token es una representación digital de algo. Entonces, yo genero tokens por cada uno de esos dólares que tengo en la cuenta corriente. Y cada token de esos, es una variable de los smart contracts que hemos hablado, representa $1. Entonces, cuando yo te mande a ti un token, tú tendrás el equivalente a $1 y todo empieza a fluir. ¿Qué pasa con esto? Problemas de auditoría. ¿Es cierto que hay o no hay ese dinero en las cuentas corrientes? ¿Se está usando ese dinero para invertir a su vez en otro lado y esas inversiones comportan un riesgo que puede generar una pérdida de liquidez? Muy complicado y muchos gastos de auditoría. Y para ello se generó otro sistema matemático, como no podía ser menos, en blockchain, que fueron las criptomonedas estables basadas en otras criptomonedas. Básicamente, el DAI. El DAI, que es la moneda esta, el símbolo que tenemos aquí a la derecha, es una criptomoneda que básicamente tiene de respaldo otras criptomonedas y siempre tiene una paridad de 1 a 1.
aquí os voy a poner un diagrama muy sencillito para no entrar en más complicaciones. Cuando uno pide al contrato inteligente de MakerDAO, que es la organización que está detrás, pide de forma descentralizada DAEs, lo que deja es colateralizado Ethereum generalmente, por ejemplo, y lo deja por un mínimo de un 150%. Es decir, tú dejas colateralizado más Ethereum de los DAEs equivalentes a dólares que te dan. ¿Cómo hacen el contrato inteligente para establecer la paridad siempre de 1 a 1 o que fluya muy poco? Pues jugando con la oferta y la demanda. Como ellos controlan los DAEs, si el valor de Ethereum baja por debajo de esa colateralización del 150, lo que hacen es liquidan tu posición de deuda, es decir, esos Ethers que habías mandado, y compran DAEs en el mercado con tu cantidad de Ethers. Y los DAEs que reciben los queman, es decir, los destruyen. Como hay menos DAEs, sube y se equilibra. Y a la inversa sería igual. Con lo cual, esos mecanismos son mecanismos matemáticos que no vamos a entrar, muy, muy sofisticados y que funcionan de maravilla, que consiguen establecer una paridad sin tener que usar a los bancos. Otro concepto que podéis ver es el tema de las criptomonedas, vamos a llamarlas privadas, que estas sí que son anónimas. Las más conocidas son Monero y Zcash. Ahí tenéis los símbolos. Estas criptomonedas lo que hacen es ofuscar las transacciones. Ya no solamente no se conoce quién es el dueño con nombre y apellidos de las direcciones poseedoras de estas criptomonedas, sino que además, cuando se realizan transacciones con sistemas, algoritmos muy sofisticados, se mezclan, se confunden las transacciones de tal manera que se pierde la trazabilidad. Estas monedas han sido muy criticadas porque, bueno, si son totalmente anónimas y ocultas, se pueden emplear para todo tipo de fines no muy legales, ¿no? En principio. Pero esto hay mucha discusión. Al final, si esa es nuestra filosofía, ¿por qué tenemos dinero en efectivo? Estas monedas lo que hacen es hacer la función del dinero en efectivo. Tú cuando sacas dinero del banco, sacas 1.000 euros del banco, sí, el banco sabe que has sacado esos 1.000 euros, pero a partir de ahí se acaba la trazabilidad. Si sales y compras un par de zapatos, no hay trazabilidad. Por eso el dinero negro siempre es dinero en efectivo, no transacciones bancarias. Estas monedas hacen la misma funcionalidad. Esto es una discusión abierta. Si estas monedas no deberían existir, tampoco debería existir en principio el dinero en efectivo. Ahí os lo dejo para que hagáis el debate vosotros. Y vamos a la gran revolución, lo que es la economía tokenizada. Ahora os voy a hablar del Internet del valor. Antes de hablar de los tokens, quiero que penséis una cosa que os he hablado antes, ¿no? El caso de Facebook, cuando se cargaba una fotografía en vuestro navegador. ¿Esa fotografía es un valor o es una información? Pensad un segundo en esto. Es una información, no es un valor. La información luego puede ayudar a hacer valor, pero en sí misma no es valor. ¿Por qué? Porque algo que tiene valor es algo que no es replicable. No se puede usar dos veces, no se puede hacer el doble gasto. Si yo compro unos caramelos con un billete de 5 euros, no puedo volver a emplear ese billete para comprar otra cosa. Puedo emplear otro billete, pero no el mismo billete, ese ya no lo tengo. Por lo tanto, cuando un valor implica que no se puede replicar bajo ninguna circunstancia. La fotografía que, cuando nosotros enviamos un email, esto sería otro ejemplo, ¿dónde está el email? El email está en todas partes. El email está en nuestro cliente de correo, en el ordenador nuestro, está en el servidor saliente del correo, hay un servidor que se dedica a enviar los correos, está en el servidor de recepción, que es otro servidor que se dedica a la recepción, y está finalmente en el ordenador del cliente final, bueno, o de la persona a la que le has enviado el correo. Con lo cual, no es algo escaso e irrepetible, no tiene valor, es información.
Hasta ahora, Internet supuso una gran revolución, porque supuso toda la economía de la información, que no es poca revolución. Pero ahora estamos en las vísperas de la gran revolución del valor, de no sustituir, porque lo va a complementar, el Internet, pasar del Internet de la información al Internet del valor. Ahora, con blockchain, podemos mandar valor. ¿Por qué? Porque hay estados, variables en la blockchain que todo el mundo tiene y que no son inmanipulables ni repetibles. Por tanto, en la blockchain se puede almacenar y transferir valor. Este valor se llama tokens. Un token, como os he dicho antes, es una representación de algo. Puede ser una representación abstracta, como el Bitcoin, unos tokens que se producen escasamente y se transfiere con ellos. ¿Qué es el dinero? El dinero, ¿por qué el dinero tiene valor? Un billete en sí mismo no vale nada. El papel, la tinta que tiene no vale nada. El valor se lo damos nosotros, ¿no? Porque cumple una serie de propiedades. Antiguamente la palabra, por ejemplo, salario, viene de sal, porque los romanos en la antigüedad pagaban con sal, porque la sal era escasa o muy difícil de extraer. Y entonces la sal se le dio ese valor. El dinero pasa lo mismo. Y Bitcoin pasa lo mismo, porque es escaso, se transfiere de una serie de maneras con seguridad y tal, y se le da ese valor. Entonces podríamos hablar de tokens abstractos, como monedas, criptomonedas, o podríamos hablar de tokens, es decir, variables en la blockchain que representan cosas del mundo real, como por ejemplo acciones de una empresa, la propiedad de un inmueble, la propiedad de un vehículo, capacidad de consumo. Por ejemplo, un token podría representar 1 kilobyte. Entonces, tú cuando la empresa energética te pasa una factura de X kilobytes, tú podrías pagarle con el equivalente de tokens, por ejemplo. Pues, puede ser el derecho al consumo, etcétera. La casuística es enorme. Generalmente los tokens se dividen en dos grandes categorías que a su vez se dividen en dos. Por una parte tenemos los tokens fungibles y los tokens no fungibles. Los tokens fungibles son aquellos que se pueden intercambiar, no tienen un valor intrínseco en sí mismo. Por ejemplo, un Bitcoin. Un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. No hay una esencia diferenciadora entre ambos. Eso es un token fungible. Y luego están los tokens no fungibles, que son aquellos que representan realidades únicas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, tu vehículo que tiene tal matrícula, tal propiedad, pues eso es un token fungible. Y luego, desde el punto de vista jurídico, tenemos los utility tokens y los security tokens. Los utility tokens son aquellos tokens que sirven para la lógica de negocio digamos, de un mercado, de una empresa, etcétera, ¿no? Para interactuar en el día a día. Mientras que los security tokens representan propiedades. Para entendernos, los security tokens serían emisión de acciones. Por ejemplo, en vez de tenerlo en papel o lo que fuese, pues si una empresa emite su capital social son 1000 tokens o 100 tokens, para hacernos la idea, si son 100 tokens el capital social y yo tengo 10 tokens, yo tengo el 10% de la propiedad de esa empresa. ¿Qué pasa? Que esto tiene mucha regulación porque los reguladores, no en todos los gobiernos funciona igual en todos los países, pero lo ven como una emisión de capital y, por tanto, regulado por la Comisión de Valores. Y es esto lo que permite el Internet del valor. Esto es Internet en el año 94, 95. Esto es la idea de Internet. ¿Os acordáis de aquel Yahoo? ¿Qué pasó? Que hoy hemos llegado a esto. Hoy hemos llegado a Airbnb, Uber, HBO. ¿Cuántos en el año 2000 montaron videoclubs? ¿Y cuántos quedan? Nadie en los años 90, de hecho, sobre todo en España, mucha gente se reía de Internet y de los avances. La tecnología al principio es muy lenta, pero luego es arrasadora. ¿Qué pasa con Uber? ¿Qué pasa con Airbnb? Preguntarle a los hoteleros.
Esto es el mundo en que hemos llegado, pero es que ahora estamos iniciando otra revolución, que no es poca la que hemos tenido, ha cambiado mucho nuestra sociedad. Pensad cómo interactuáis con WhatsApp, por ejemplo, con vuestros familiares, amigos. Pues ahora estamos en Internet del valor. Estamos empezando. Estamos en los años 96 del Internet del valor. Un token es como veis aquí, es como una caja. Es como un contenedor. ¿Por qué? Porque un token representa cosas. Entonces, digamos que dentro de ese contenedor puedes meter cualquier cosa. Un token puede vincularlo a cualquier realidad. Y esto permite hacer muchas cosas. De ahí viene el traspasar valor. Mientras que tú envíes un token de un lado a otro, estás pasando valor. Lo mismo que los contenedores. Esto es como pasa en los bancos una transferencia. Antes de blockchain y después de blockchain. Como veis, la empresa A dice al banco A que haga una transferencia internacional a la empresa B. Pongamos que la empresa A está en España y la empresa B está en México. Entonces, pongamos que la empresa A tiene sus cuentas en el Banco Santander. Pues le dice al Banco Santander que haga una transferencia al Banco B que está en Ciudad México a la cuenta de la empresa B. El Banco Santander, a su vez, esta información la tiene que hacer pasar por el Banco Central a través de SWIFT. Eso llega a las instituciones mexicanas y de ahí a los bancos comerciales, que pongamos sea el BBVA en México, hasta la cuenta corriente de la empresa B. ¿Esto qué comporta? Comporta gastos, desfases temporales y cierta desconfianza en algunos casos. Sin embargo, si estas empresas funcionasen con el token Bitcoin, el token nativo, ¿qué ocurriría? Pues nada. La empresa A manda X Bitcoins a través de su wallet a la empresa B. En menos de 10 minutos, y estamos hablando de la red más lenta de blockchain, que sería la de Bitcoin, en menos de 10 minutos ya tiene el dinero la empresa B en México, sin gastos y con total seguridad. Fijaros, es una revolución financiera. De hecho, los bancos ya lo están viendo. Aquí tenéis una noticia del BBVA, muy reciente, actualmente, del 9 de diciembre del 2020. BBVA lanza en Suiza su primer servicio comercial para la compraventa y custodia de bitcoins. ¿Por qué? Porque están viendo que ahí está el negocio. Los primeros pasos, la banca además es como un dinosaurio, va a ir muy lenta, va a ir con pies de plomo, pero se está metiendo ya. ¿Por qué? Porque ve las dimensiones de lo que se acerca. Y no de aquí a 20 años, mucho más cerca. Y lo está viendo y se está metiendo. No va a hacer grandes anuncios en la televisión, pero genera sus departamentos, sus productos y poco a poco, en la sombra, se está metiendo en este mundo. ¿Por qué Suiza? Bueno, ya sabemos cómo son los suizos con la banca, ¿no? Pues en Suiza la legislación financiera es mucho más permisiva que la española. Por eso el BBVA lo hace en Suiza, no por otra razón. Y de la misma manera que muchas empresas de blockchain están en Malta o en Suiza, hablando de Europa. Porque Malta y Suiza serían dos regulaciones muy, muy abiertas. Un segundo, se me ha ido. A ver. Os voy a poner un ejemplo que yo no he visto, pero que he pensado que se podría hacer con tokens. Por ejemplo, en la cuestión del Internet del valor, ¿no? Imaginaros que una persona tiene un hotel y coge y dice, bueno, pues si un token puede representar cualquier cosa, mis 50 habitaciones, cada habitación va a ser un token en la blockchain. Entonces, quien posea ese token, llegado el momento, puede llegar a la recepción, demostrar con su wallet que está en el móvil suyo, demostrar que él es el poseedor del token y automáticamente puede hacer uso de la habitación. ¿Qué pasa? No os fijéis en el resto del diagrama que os he hecho.
Un token es intercambiable. Si yo ahora cojo una habitación para dentro de 2 años, porque, bueno, ahora nadie viaja, el tema del virus, tal, pero yo pienso que dentro de 2 años todo esto va a pasar. Y yo compro, y ahora las habitaciones están muy baratas. Yo compro ese token. ¿Qué estoy aportando? Liquidez al hotelero que lo necesita como el oxígeno ahora mismo. Le aporto liquidez a corto plazo. Y yo tengo un token que me hace dentro de 2 años poder consumir esa habitación. Y dentro de 1 año y medio, por ejemplo, lo vendo, ese token. Y la otra persona puede hacer uso de esa habitación. O lo intercambio por otro token que represente otra cosa. Estoy generando un mercado secundario totalmente descentralizado. Pero fijaros más, si yo ese token cojo y necesito dinero en un momento dado, yo puedo usar ese token como colateral. Una persona o un particular dentro de la blockchain me puede dar DAIs, que como os he dicho es una stablecoin con paridad al dólar, de 1 a 1, me puede dar DAIs efectivamente por menos valor de lo que vale el token. Y si yo no le devuelvo esa aportación que me ha dado, que todo es regulado por un smart contract, es decir, no hay que usar notarios ni nada, si yo no le devuelvo ese préstamo con un pequeño interés marcado por el smart contract y establecido, no manipulable, si yo no se lo devuelvo en X tiempo, el propio smart contract puede transferir el token que era mi colateral, mi aval, para entendernos, a la otra persona. Con lo cual, no solamente he generado un sistema secundario de habitaciones de hoteles, un mercado secundario, sino que he generado también un mercado financiero sin uso de instituciones financieras, incluyendo garantías. Fijaros las cosas que se pueden empezar a hacer. Otro ejemplo. Existe una cosa muy importante que es la identidad soberana, que se habla mucho hoy en día de la blockchain. Es uno de los grandes objetivos de la blockchain. La identidad soberana básicamente es, yo cuando voy a hacer uso de un servicio, ¿por qué voy a presentar mi DNI? O si solamente necesitas saber, por ejemplo, cuando alquilo un coche, que yo tengo licencia de conducir. ¿Por qué voy a decirle la edad que tengo, el nombre, etcétera? La otra persona necesita solo saber que tengo licencia de conducir. Pues, por ejemplo, las instituciones públicas, las aseguradoras, etcétera, pueden generar tokens que representen capacidades. Licencia para conducir, seguro para no sé qué. Entonces, podríamos generar una aplicación móvil donde haya gente que hace uso de vehículos y gente que tiene vehículos propios que los pone para el uso. Y todas las personas son valoradas, como muchas plataformas que conocemos que valoran, como Uber, etcétera, valoradas pero en blockchain, y simplemente esas personas, pasando a la aplicación de móvil, pagando la criptomoneda, previa aceptación por mí también por una transferencia, el coche se abre y pueden hacer uso del coche. El propio smart contract sabe que esa persona tiene los tokens que representan la licencia de conducir, seguros, etc. Y todo lo hemos hecho descentralizado. Esto se llama identidad, tiene que ver mucho con la identidad soberana. Otras cuestiones. Este ejemplo es real. Se está usando, por ejemplo, en el mundo del arte. Cuando nosotros hablamos de derechos de autor, de licencia, ¿no? de creadores, no existe un derecho a la propiedad como tal. Hay que demostrar que uno fue el primero en tener ese cuadro, esa película, que tú eres el primero, que tú eres el propietario. Si hay alguien que demuestra en un juicio que tenía la película antes de que tú dijeses que la lanzabas, pues ya no es tu película, no tienes tus derechos. Funciona para entendernos así. Pero bueno, esta web, que es una aplicación descentralizada, lo que hace es publicar los tokens que representan esas producciones audiovisuales, etcétera,
De tal manera que ya no hay ninguna duda de que son los propietarios. Otro ejemplo, lo que os he comentado en algún momento de la charla, se democratiza la financiación. ¿Qué ocurría antes para hacer inversiones en general en el mercado? ¿No? Pues que realmente las inversiones más rentables, las más grandes, etcétera, solo pueden ir pues la gente millonaria. ¿Por qué? Porque tiene el capital y la información. Esto, blockchain permite superarlo. Y permite que tú puedas invertir de forma segura, haciendo uso de contratos inteligentes, en propiedades, en negocios, etc. Este es un ejemplo que salió en la revista Forbes en Argentina, donde unos ganaderos que tenían unas extensiones muy grandes tokenizaron las vacas. Entonces, lo que tokenizaron la actividad productiva, la cuenta de resultados. Y en cualquier momento tú puedes comprar un token o volver a canjearlo por su valor. Claro, como el número de vacas, la explotación va creciendo, digamos, se generan nuevos tokens que se reparten en base a la posesión de los anteriores, ¿no? Para entendernos. Entonces, tú realmente has invertido en el mundo ganadero en Argentina, por ejemplo, desde Madrid, a base de un clic de transacción. ¿Cómo podías hacer esto antes? Sinceramente era imposible. Salvo que, bueno, pues es un millonario con muchos contactos, dinero, información, agencias en otros países, etc. Os voy a poner el vídeo de cómo, nada, dura un minuto, de cómo funciona esto. El campo es el gran motor de la economía argentina. Una enorme fábrica al aire libre que produce el 65% de las exportaciones argentinas y da trabajo a millones de personas. Sin embargo, invertir en el campo siempre fue un negocio lejano y selecto, reservado a un grupo reducido de personas de alto poder adquisitivo, con acceso al capital, la información y los conocimientos necesarios para llevar adelante un proyecto productivo. Hoy, con las nuevas tecnologías disponibles y de un modo seguro, vos podés ser el dueño de una o muchas vacas sin grandes montos y sin moverte de tu casa. No hace falta que controles el ganado, te preocupes por la producción, ni tengas que ser el dueño de un campo. Mientras vos te ocupas de tus cosas, tu rodeo crece. ¿Qué es BitCow? BitCow es un token digital, respaldado por un activo productivo real, poniendo a la producción ganadera al alcance de todos, de una manera simple, eficiente y rentable. ¿Cómo funciona? El inversor, desde cualquier parte del mundo, compra un BitCow, al que se le asignará una vaca preñada, que pasará a formar parte del proceso de optimización y maximización del rodeo llamado Cowflow. ¿Y qué pasa si se muere mi vaca? Nada, porque es parte de un rodeo. Cowflow. De manera natural, el proceso Cowflow multiplica la vaca aportada por el BitCow, generando más vacas preñadas y por ende más BitCows. Todo a partir de ese BitCow inicial y sin moverte de tu casa. De esta manera, la inversión inicial se capitaliza de manera natural mediante la evolución del rodeo que goza los beneficios de la escala. Entra a nuestro sitio web y regístrate de manera simple y gratuita. BitCow. Pensamos en vacas. Bueno, pues ahí habéis visto un ejemplo, por ejemplo, para invertir en una ganadería argentina. Pero otra aplicación también es, por ejemplo, el mundo de los bienes raíces. Se están dando muchos casos en que, bueno, el promotor de una construcción, ¿cómo funcionaba antes? Pues pedía un préstamo al banco, se llama el préstamo del promotor, que básicamente sirve pues para comprar la tierra y pagando las certificaciones de la construcción hasta que los clientes aportan el dinero de la compra de los inmuebles. Pues esto que han hecho algunos promotores, por ejemplo en Florida, pues con rascacielos, han cogido la inversión inicial y la han tokenizado. En este momento tú eres promotor, te has convertido en un mini promotor, tienes un porcentaje de la promoción. Lo mismo que el banco pues prestaba, tú compras tokens y cuando se venden las propiedades, todo está mecanizado, cuando se venden las propiedades se redistribuye las ganancias en base a los tokens que tú tengas.
estamos evitando el intermediario, que en este caso es la institución financiera, el banco. Democratizando la financiación, ya que todo el mundo puede ahora formar parte de una ganadería argentina o ser mini propietario de un rascacielos en Miami. Y además no tienes que vivir en esos lugares. Sin burocracia y a un golpe de clic. Fijaros si es revolucionario. Y no solamente eso, como os he dicho, los tokens son intercambiables. Aquí tenemos Uniswap. Para aquellos que están más metidos en blockchain, saben que Uniswap es un sitio predominante en la blockchain de Ethereum. Uniswap es un exchange descentralizado, una casa de cambio descentralizada, es decir, un sitio formado por smart contracts que permite el intercambio de tokens. Aquí, por ejemplo, os voy a pinchar, pues, oye, tú dices, mira, yo voy a poner este token A y lo voy a cambiar por el token B. Pones las cantidades, conectas la wallet, que en este caso yo tengo una wallet solo para pruebas en el navegador, y lo intercambias. Y esto es una casa de cambio descentralizada. Hay unas comisiones para que genera liquidez para esta casa de cambio, que es, digamos, el beneficio de la otra persona. Y ya, para finalizar, antes de las preguntas, retos y problemas que presenta la blockchain, jurídicos, básicamente. Ya con esto termino. Un token puede valer una casa, pero desgraciadamente tiene que haber un juez que diga que ese token representa la casa. Entonces, a día de hoy, se está empezando a regular todo esto. Que las representaciones en la blockchain tengan una validez jurídica de la misma manera que tienen los registros, el registro mercantil o el de la propiedad, por ejemplo. Y luego el otro gran reto que tiene la blockchain es el tema del derecho al olvido. Como os he dicho, la blockchain es inmutable, con lo cual todo lo que pasa en la blockchain no se puede modificar ni eliminar. El derecho al olvido técnicamente, matemáticamente, no se puede aplicar en la blockchain. Este es un tema que también se está estudiando cómo darle salida. Entonces, con esto yo creo que hemos hecho un repaso general de qué es la gran revolución de blockchain y, bueno, algunos aspectos de cómo se está empezando a aplicar y posibles retos, ¿no? Recordar, blockchain en general, a efectos prácticos, es pasar del Internet de la información al Internet del valor. Y esto es una revolución sin precedentes, que va a cambiar muchas cosas como las conocemos hoy en día. Todos quisiéramos volver al año 95 para hacer las cosas diferentes y aprovecharnos de esa gran revolución que dejamos pasar. Pues esta es una cosa que solo ocurre una vez en la vida y ahora estamos inmersos en otro gran cambio. Incluso me atrevería a decir mayor que del año 95, con sus caídas, como hubo el crack de las .com en el 2000, pero eso no acabó con Internet. A veces se sobrecalienta la economía o el uso de una cierta cosa, pero eso no quiere decir que sea mala. Eso pasó en el 2008 con las criptomonedas también. Y mucha gente dijo, esto es el final de la blockchain. Pues no lo es. Por lo menos ese es mi consejo que yo os doy. Y ahora, pues preguntas, los que queráis. ¿Hacer alguna pregunta? Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Alberto. Podrás ver en la parte de preguntas, ahí hay Douglas que pregunta cómo se está regularizando el Bitcoin. Bueno, la regularización depende del país. Aquí, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una regulación muy severa con los security tokens y en el caso de Europa, pues no tanto. Depende de los países. Malta es muy abierto, Suiza es muy abierto, depende de los países. Ahora mismo hay unos departamentos en Bruselas exclusivos para plantear y gestionar todos los sistemas regulatorios de la blockchain con observatorios y demás. Pero se está construyendo ahora mismo.
Perfecto, pues a ver si tenemos una preguntita más, que bueno, aunque ha sido súper completo y súper bien detallado, que sepáis que la charla ha sido grabada y lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, entonces vais a poder volver a consultarlo. Eh, y si luego, supongo que si luego tenéis preguntas eh, más allá, pues podéis preguntar directamente a Alberto, ¿no? Sí, si queréis, tengo Twitter, Alberto Lasa, también tengo un canal de YouTube, podéis encontrarme siempre por el nombre y bueno, estaré encantado de cualquier cosa que queráis preguntarme, pues responderos en la medida que pueda. A ver si te encuentro y así lo comparto aquí. Alberto Lasa en YouTube, a ver si... Es un canal especializado en blockchain. Es más bastante técnico, pero bueno, para todos aquellos que se atrevan. ahí tenemos. Ya se va a activar. Perfecto. Pues sí, buenísimo. A ver, aquí os lo paso y lo pondremos también en el channel de YouTube. Muy bien. No sé si Bueno, está entendido, si intenta. El blockchain es a veces yo siempre digo que es incluso a veces más difícil explicar el blockchain que entenderlo. no, pero ha sido, bueno, ha sido muy bueno para entenderlo y con los ejemplos, además, esto ayuda bastante. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por haber participado en la Malta Academy de hoy y sobre todo a ti, Alberto, por tu tiempo y por haber compartido tu experiencia, expertise con nosotros. A ver si nos animamos en la próxima a hacer un workshop en un nivel más avanzado. Sí. Bueno, pues muchas gracias, que tengáis una buena tarde. Igual a todos. Hasta Saludos. luego. Luego.